Ayer a la tarde-noche, cuando ya había terminado, pasaron cosas, nos desayunamos con la noticia de que tanto Guillermo Dietrich como Nicolás Dujovne, como Javier Iguacel, el ex titular de Vialidad, como Bernardo Saravia Frías, el ex procurador del Tesoro, van a desfilar por el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral como indagados, porque fueron llamados a indagatoria en la causa por las autopistas del Curro. Hemos hablado cantidad en este programa sobre las autopistas del Curro, la prórroga de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, o sea, las concesiones que tienen Autopistas del Sol por un lado y el grupo concesionario del Oeste desde el año 1994. Y vale este avance de la causa judicial, este llamado a indagatoria, que lo que quiere decir es que el juez tiene elementos para considerar que ellos pueden ser culpables de maniobras defraudatorias, de actos en violación de leyes vigentes que resultaron lesivas para las arcas del Estado. Bueno, este hallazgo del juez de elementos que sustentan esta sospecha hace que valga la pena recordar qué es lo que se está investigando acá y qué es esto de lo que hablamos tanto con tan poco eco durante el gobierno de Macri. Mira, en 2017, ayer me lo hacía acordar Ezequiel Araduc, que era en ese momento el productor ejecutivo de El Lobby. En 2017, en el primer programa de El Lobby, que hacíamos acá los sábados en Radio Con Vos, ya hablamos de cómo habían aumentado los peajes en 2016 y a principios de 2017, cuando todavía Mauricio Macri era accionista de Autopistas del Sol, o sea, cuando el grupo familiar suyo, Sideco, parte de SOCMA, de Sociedades Macri, era accionista de Ausol, como lo había sido desde el año 94. Bueno, en ese momento nosotros contamos lo que aumentaban los peajes. Macri desde el Estado le aumentaba el peaje a la empresa donde era accionista él, todavía mantenía un 5% de las acciones, había tenido muchas más acciones antes, pero donde estaban sobre todo manejándolo sus socios. Después en 2018 ya empezó a negociarse otra cosa más audaz, que era la prórroga de la concesión, que es por esto que ahora están juzgando a Dietrich, a Dujovne, a Saravia Frías y demás. Esta prórroga parte de un reclamo de la propia, de las dos compañías, de las propias concesionarias, que lo que dicen es, como nosotros tenemos las autopistas desde el año 94, pero en el año 2001 se empezaron a violar los contratos garantizaban, por ejemplo, una tarifa en dólares, cosa que en 2001 dejó de existir porque dejó de existir la convertibilidad, garantizaban una rentabilidad del 13,5% anual sobre la guita colocada en dólares, cosa que ningún negocio da. El que haya hecho un negocio alguna vez sabe que ningún negocio da esa tasa de rentabilidad de ninguna manera en ningún país del mundo, salvo, no sé, negocios como la venta de armas, la trata de personas, el tráfico de órganos, esas cosas. Bueno, la verdad que esa rentabilidad se la dejaron de garantizar en 2001 y ellos consideraron que ahí estaba roto el contrato. Pero ¿cuándo deciden hacer juicio contra el país, contra el Estado Nacional? En 2015, 14 años después de esa violación de contrato, cuando faltaba una semana para que Macri asumiera, cuando ya se sabía que Macri iba a ser presidente, los socios de Macri y la propia familia de Macri acude al Tribunal Arbitral del Banco Mundial y le dice, ¿saben qué? Desde 2001 se están violando mis contratos, yo quiero que me den como 3.000 millones de dólares. Entonces asume Macri y las empresas dicen, bueno, no, ¿saben qué? Mejor se la perdonamos, la del juicio ese en el Banco Mundial, pero extiéndanos la concesión hasta 2030 para que recuperemos 1.000 millones de dólares, que es, la verdad es lo que perdimos en estos años por la desdolarización de las tarifas y porque no nos ajustaron lo que correspondía y demás. Bueno, el Estado finalmente le termina dando eso en junio de 2018. Nosotros todo esto lo contamos en el momento en el que ocurría. Y acá voy a hacer una referencia a los dueños de esta radio, que la verdad que siendo que uno de ellos se cruzaba permanentemente, porque los dueños de una radio son gente de dinero, como ustedes imaginarán, y se cruzaba ahí cerca a Guillermo Dietrich, muy habitualmente en su vida cotidiana, y sin embargo nunca en la vida, jamás, me dijeron, deja de publicar esto, deja de decir esto. Hago ese paréntesis nada más para que ustedes sepan también qué radio están escuchando. En Radio Con Vos jamás me dijeron,
deja de publicar tal cosa sobre Dietrich, deja de entrevistar a alguien o deja de publicar sobre el curro de las autopistas. Bueno, gracias a eso y a lo que publicamos tanto acá como en C5N, se abrió finalmente una investigación sobre esta prórroga. ¿Qué descubrieron? Bueno, que la concesión se estiró sin licitación, que se les prometió a estas empresas que iban a recuperar estos $1.000 millones hasta 2030, y que además lo que les garantizaban era que los peajes subieran todo el tiempo por encima de la inflación, que dejaran de bajarse de subirse las barreras cuando había más de 100 metros de cola, que era algo que todos nosotros celebrábamos mucho como un derecho, digamos, de los usuarios de autopistas, y además que se les garantizara a los ex socios de Macri el cobro de esta guita en caso de que no la recuperaran con los peajes, que se les garantizara por parte del Estado. O sea, si llega a 2030 y ellos no recuperaron la que dicen que perdieron entre 2001 y ahora, entonces el Estado les ponía la diferencia a ellos. Bueno, todo esto configura un escándalo mayúsculo, para mí uno de los mayores en términos corporativos y empresariales de la época de Macri, y el avance en la causa se dio justo el mismo día que las detenciones de los espías, el otro gran caso, la otra gran causa por la cual Macri está inquieto por estas horas. Pero la verdad que el caso de las autopistas del Curro fue denunciado por diputados kirchneristas ante el juez Canicoba Corral, que tampoco avanzó mucho hasta que Macri no perdió el poder político. Entonces la verdad que tampoco me da mucha esperanza el hecho de que haya avanzado la causa y los hayan llamado ahora a indagatoria, porque cuando Macri era poderoso, los medios no publicaban, no replicaban esta información que nosotros dábamos a conocer, y tampoco la justicia se hacía eco de la investigación. Se hace eco ahora porque Macri perdió el poder. Ahora me da la sensación de que no tiene el mismo valor que si lo hubiera hecho Canicoba Corral cuando Macri todavía estaba en el poder, pero vale igual porque sobre todo, más allá de que alguien vaya preso o alguien dé explicaciones ante la justicia, lo que tendríamos que evitar es que esto continúe hacia adelante. Es decir, que nos sigan currando, que nos sigan metiendo las manos en los bolsillos a los miles y miles que usamos habitualmente la Panamericana o el acceso oeste, de acá hasta 2030. Eso es lo que procuramos evitar cuando empezamos a contar la historia de las autopistas del Curro. Eso es lo que ahora deberíamos tratar de evitar todos juntos, haciendo fuerza para que esas cabinas dejen de ser un fugaducto también para estos que, los que quedaron son el presidente del Club Real Madrid y otros socios españoles, italianos y demás. Pero hay un detalle que termina de pintar toda esta historia. Esa firma del acta de renegociación el 20 y pico de junio de 2018 la hicieron Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Gabriela Michetti. ¿Por qué? Bueno, Macri se excusó porque supuestamente había un conflicto de intereses. Él no podía supuestamente firmar algo sobre las autopistas porque había sido históricamente uno de los accionistas de las autopistas, él mismo y su familia. Entonces se lo hizo firmar a Michetti. A Michetti, ustedes ya saben cómo la terminaron tratando en el macrismo. Le apoyaban cosas en el regazo, la usaban de mesita de luz, se la olvidaban cuando iban a celebrar a los escenarios. Bueno, fíjense qué ingrato que terminó siendo todo. La mandan a firmar el negocio más escandaloso de todo el gobierno, para mí, en términos económicos corporativos, y terminan usándola de mesita de luz. Así es también cómo se manejaron en estos años. Eso también es Mauricio Macri.